¿Sabías que existen libros antiguos que alguna vez fueron leídos y respetados por comunidades cristianas, pero que hoy no aparecen en tu Biblia? Textos misteriosos, evangelios ocultos, relatos de visiones y enseñanzas que fueron considerados demasiado peligrosos, extraños o incómodos para ser parte del canon oficial. Los llamamos los libros prohibidos de la Biblia, y su sola existencia despierta una pregunta inquietante. ¿Por qué fueron eliminados? Algunos aseguran que revelaban secretos sobre Jesús, otros que mostraban versiones diferentes de la fe cristiana primitiva. Lo cierto es que su exclusión no fue casualidad. Detrás hubo debates, concilios e incluso luchas de poder. Hoy exploraremos su historia y descubriremos por qué estos escritos fueron apartados y qué impacto podrían tener en nuestra fe actual. Cuando hablamos de la Biblia debemos recordar que no siempre existió como un libro único y cerrado. La palabra Biblia significa literalmente colección de libros, y durante los primeros siglos del cristianismo hubo intensos debates sobre qué escritos debían ser considerados inspirados por Dios. En distintas comunidades circulaban evangelios, cartas, apocalipsis y salmos que hoy no forman parte de las escrituras. Algunos fueron aceptados en ciertas regiones y rechazados en otras. Con el tiempo, a través de concilios y consensos, se fue formando el canon que hoy conocemos. Este proceso no fue inmediato ni sencillo. Implicó criterios de autoridad apostólica, coherencia doctrinal y aceptación general. Y en medio de esa selección, muchos textos quedaron fuera, dando origen al misterio de los llamados libros prohibidos. Entre los textos más enigmáticos que quedaron fuera del canon, encontramos obras como el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc, el Evangelio de María Magdalena o el Pastor de Herma. Estos escritos circulaban en las comunidades cristianas de los primeros siglos y eran leídos junto a las cartas de Pablo o los evangelios que hoy conocemos. Algunos contenían diálogos secretos de Jesús con sus discípulos, otros ofrecían visiones del cielo y del fin de los tiempos, algunos enseñanzas espirituales que parecían desafiar la doctrina oficial. El misterio está en que muchos de estos libros eran apreciados por ciertos grupos, mientras que otros los rechazaban con firmeza. Esa tensión dio origen a la gran pregunta: ¿por qué unos fueron aceptados y otros declarados prohibidos? La exclusión de los llamados libros prohibidos no ocurrió por casualidad. Durante los primeros siglos del cristianismo, las comunidades estaban dispersas y no existía una lista única de escritos sagrados. Algunos textos eran aceptados en ciertas regiones, mientras que en otras eran rechazados. Con el tiempo, los líderes de la Iglesia establecieron criterios claros para determinar qué libros debían formar parte de la Biblia. Autoría apostólica. El texto debía estar vinculado a un apóstol o a sus discípulos directos. Coherencia doctrinal. No podía contradecir las enseñanzas consideradas esenciales de la fe. Uso universal. Debía ser leído y aceptado ampliamente por las comunidades cristianas. Muchos escritos, aunque interesantes, no cumplían con estas condiciones. Por ejemplo, el libro de Enoc contenía visiones apocalípticas muy influyentes, pero demasiado especulativas. El Evangelio de Tomás, con frases atribuidas a Jesús, fue considerado gnóstico y peligroso por sus interpretaciones místicas. En concilios y debates, especialmente a partir del siglo IV, se fueron definiendo los libros inspirados y se descartaron aquellos que podían generar confusión o herejías. Así, nacieron los llamados apócrifos, textos relegados a la sombra de la historia bíblica. Hoy, los llamados libros prohibidos siguen despertando enorme curiosidad. Documentales, novelas y hasta películas han vuelto a ponerlos en el centro del debate. Un ejemplo famoso es el Código Da Vinci, que popularizó la idea de que existen evangelios ocultos con verdades incómodas sobre Jesús y la Iglesia primitiva. Más allá de la ficción, lo cierto es que textos como el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas ofrecen perspectivas diferentes sobre la vida y el mensaje de Jesús. Aunque no fueron incluidos en la Biblia, siguen siendo estudiados por historiadores y teólogos que buscan entender mejor la diversidad de creencias que existían en los primeros siglos. El interés contemporáneo también refleja una necesidad humana: la búsqueda de lo oculto y misterioso. Muchos se preguntan, ¿qué cambiaría en nuestra fe si estos éteres hubieran sido parte del canon? ¿Tendríamos una visión distinta de Dios, de Jesús o de la salvación? En una época donde abundan las teorías de conspiración, algunos interpretan la exclusión de estos textos como un acto de censura deliberada. Otros recuerdan que el proceso fue más complejo, una mezcla de teología, política y espiritualidad. Sea como sea, los libros prohibidos nos invitan a mirar con ojos nuevos la historia de la Biblia
y a reflexionar sobre cómo se transmitió y protegió la fe a lo largo del tiempo. Aunque no forman parte del canon oficial, los llamados libros prohibidos conservan un valor histórico y espiritual innegable. Reflejan la diversidad de pensamientos, dudas y búsquedas que existían entre los primeros cristianos. En ellos encontramos preguntas profundas sobre la eternidad, la naturaleza de Cristo y el destino de la humanidad. Algunos pasajes transmiten mensajes de sabiduría, otros muestran la devoción de comunidades que deseaban seguir a Jesús de formas distintas. Incluso si no son considerados inspirados en el mismo nivel que la Biblia, leerlos nos ayuda a comprender mejor el contexto en el que surgió la fe cristiana. Así, estos textos no solo son prohibidos, sino también testigos del anhelo humano de entender a Dios desde múltiples perspectivas. El tema de los libros prohibidos de la Biblia nos lleva a una reflexión más íntima. ¿Qué buscamos realmente en ellos? Muchos se sienten atraídos por la idea de un conocimiento oculto, casi secreto, que podría cambiarlo todo. Pero quizá la verdadera pregunta sea, ¿cómo uso lo que ya sé para acercarme más a Dios? Estos textos nos recuerdan que la fe no depende solo de información, sino de relación. Podemos estudiarlos, analizarlos y debatir su exclusión, pero lo esencial sigue siendo vivir con esperanza, amor y confianza. Prepararnos espiritualmente no significa descubrir cada misterio oculto, sino permitir que la palabra, la que tenemos hoy, transforme nuestra vida y nos haga caminar con mayor sabiduría y discernimiento. La historia de los libros prohibidos de la Biblia nos muestra que la fe es el resultado de un largo camino lleno de debates, discernimiento y decisiones difíciles. Estos textos, aunque quedaron fuera del canon, siguen recordándonos que la búsqueda de Dios ha sido diversa y apasionada desde el inicio. Algunos los consideran censurados, otros los ven como piezas históricas interesantes, y hay quienes los leen como un complemento para entender mejor los primeros siglos del cristianismo. Lo cierto es que más allá de ser aceptados o rechazados, nos invitan a reflexionar sobre el poder de la palabra y la importancia de vivir con convicción espiritual. El misterio de los libros prohibidos no disminuye la Biblia que tenemos hoy. Al contrario, nos recuerda cuánto costó protegerla y transmitirla a lo largo de generaciones. Ahora te toca a ti. ¿Crees que estos escritos deberían haber sido parte de la Biblia? ¿O fue correcto dejarlos fuera? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con quienes aman descubrir misterios de la fe y suscríbete para más contenido revelador.